Bienvenidos a su canal donde meditamos y reflexionamos el Evangelio de cada día a través de la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves de la salvación. Bienvenidos. Alza el volumen de la tua fede. Hoy estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 2, conexión 17-20. Estamos celebrando la solemnidad del 14º domingo del tiempo ordinario. Bueno, ya vamos a entrar en detalle con este texto del Evangelio, sobre todo porque nos vamos a quedar con dos fracciones 15, la fracción 5 y la fracción 18, que son interconexas dentro de la fracción teológica, ya que hacen parte de un consolidado en el cual Cristo está enseñando. Acordémonos que San Lucas es el gran investigador e indagador. Entonces vamos a comenzar con esta reflexión del día de hoy. En toda casa que donde entren, primero digan que descienda la paz a esta casa. Él les dijo: yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a entrar en el grueso de este tema, que es interesante, sobre todo que son dos momentos, dos fracciones en los cuales el Señor Jesús empieza a instruir a sus discípulos. Acordémonos que llama 72 más, que también es un número, además de que fueron 72 exactamente, también es un número bastante complejo dentro de la misma acción hebraica aramaica que habla San Lucas. Acordémonos que San Lucas escribe en hebreo y su texto en hebreo pues después fue pasado al griego. El original de Lucas está totalmente, vuelvo digo, en hebreo, y por eso es un poco complejo, porque a este hebreo hay ciertos matices del arameo que lo hacen más complejo. De forma que vamos a tratar de observar y extraer lo que estos dos fragmentos, tanto el 5 como el 18, nos va enseñando el día de hoy. Bueno, empecemos con este 5, que dice que en toda casa donde entren, primero diga que descienda la paz a esta casa. Bueno, Shalom, el texto de la paz, pero también es un saludo. Pero aquí va acompañado de la acción hebraica que tiene, vuelvo y digo, es un matiz arameo que, pues como bien viene, lo he manifestado y lo he dicho, que Lucas está totalmente en hebreo, entonces dificulta más la traducción. Es la acción nejet, porque si bien es cierto que Lucas es el científico, indagador, investigador, que va a las fuentes, va a donde se generó, como dirían hoy los periodistas, la noticia, el suceso, el evento, él va directamente a la comunidad primitiva, gracias a San Pablo, que lo incita y lo invita a que permanezca siempre bajo la verdad. ¿Por qué lo dice San Pablo? Porque acordémonos que San Pablo primeramente era un judío radical. Después, con el toque del Señor, el toque de gracia, pasa a ser el gran cristiano, que después logra ser el perseguidor. Logra ser el perseguidor de cristianos, de nuevos cristianos, para entonces alentar a esos cristianos a seguir el camino de Jesús. Es aquí entonces donde nos quedamos cada uno de nosotros a tratar de enfocar, de mirar, de observar cómo entonces San Lucas logra llegar hasta el fondo de las cosas y exponerlas de una forma clara, concreta y concisa. De modo que a los creyentes, pues de aquel entonces y aún para nosotros, nos quede fácil entender el mensaje de Jesús, porque ya bien dentro de la misma tradición, el Evangelio de San Lucas es conocido como el Evangelio de la Misericordia. No se lo olvide, el Evangelio de la Misericordia. Ahora, esta acción que habla aquí el versículo 5, la fracción 5, es el famoso nejet, como ya bien lo he dicho, que entre la paz a esta casa, que descienda la paz a esta casa. Y nejet quiere decir por voluntad y beneplácito de Yahvé. Nejet viene la acción hebraica yat, que pues aramaica, se puede llamar aramaica yat,
que en cuanto al suceso y el contenido, pues nos está enseñando el devenir de la misma historicidad en cuanto a Nejet, o sea, Nejat, que quiere decir más o menos en el texto arameo, de Lucas, el original hebreo arameo, que es por voluntad de Dios que descienda. ¿Pero por qué desciende? Porque allí hay un instrumento de paz. Porque allí hay un instrumento escogido por Dios para que a través de ese instrumento llegue la paz a ese lugar, a ese sitio, a esa estancia, a esa vivienda, a esa habitación. De forma que podemos ir entendiendo cómo Jesús selecciona a estas personas para que sean entonces instrumentos de paz queridos por Yahvé, es decir, por su papá, por Dios, por nuestro Padre. Nejet, entonces, además de decir descienda la paz, quiere decir la paz está ahí porque hay un instrumento de Yahvé que prácticamente es se podría llamar en un lenguaje un poco más específico, un milagro de Yahvé, en cuanto a que la mayor acción de Dios sobre la criatura es la paz. Es la paz, es la tranquilidad, es el reposo, es la benevolencia, la tranquilidad, la pasividad. Todos esos acciones que se desprenden de esta gran paz que viene de parte de Yahvé. Es decir, ese milagro puesto ahí en esa estancia, en esa habitación, en esa ciudad, que atrae sobre ellos la paz porque es un instrumento de Yahvé. Por eso habla de Nejet. De forma que el instrumento entonces para que llegue la paz es cada uno de estos discípulos, de los cuales Jesús los va a enviar. Por eso se habla de la misión de los 72 discípulos. Shelhat, como se dice en arameo, el discipulado. Que Shelhat, pues no vamos a entrar el día de hoy, simplemente por los bordes, a analizar este fragmento del texto, sobre todo porque la interconexión con el 18. Ahora, ya teniendo en cuenta eso claro, que estos discípulos, estos apóstoles, que son enviados por Jesús, son instrumentos de paz para esa habitación, para ese hogar, para esa ciudad. Entonces, no hay que buscar nada más, sino entonces estar en concordancia y en unión íntima con Jesús, para entonces ahí sí ser instrumento de paz. Y habría que preguntarnos si ustedes y yo estamos siendo instrumentos de paz, que la condición es estar en una intimidad con Dios. Es decir, ser imagen de Jesús, representar a Jesús, y por tanto, al representar a Jesús, pues la persona es instrumento de paz, es decir, lleva el mensaje de Dios, de Yahvé, a través de esa paz, de esa tranquilidad que proviene únicamente de Yahvé. Hay paz falsas, claro, hay paz que usted le dice, vamos a hacer la paz, vamos a hacer un tratado de paz, una alianza de paz, pero en realidad son paz que vienen desde la misma falsedad, de la misma incongruencia del ser humano. Mientras que por tanto, esta paz que habla Jesús es la paz que Él mismo da a esa persona para ser instrumento de paz, para que entonces la paz redunde en esa habitación, en esa ciudad, en esa estancia. Por eso, vuelvo y digo, la condición esencial, como dice la acción de arameo hebreo, nejet, o sea, neja, entonces quiere decir que ustedes y yo también estamos propuestos o dispuestos más bien a ser instrumentos de paz. Pero la cuestión o el problema está en que usted y yo queramos ser instrumentos de paz, porque eso trae tras de sí otras condiciones. ¿Como cuáles? Para no alargarme tanto, os digo, para simplemente analizarlo por los bordes. ¿Como cuáles? Los mandamientos del Señor. ¿Como cuáles? La obediencia al Señor. ¿Como cuáles? Escuchar la voz de Dios. ¿Como cuál otra puede ser? Vivir los sacramentos, estar en una vida sacramental y por tanto estar en gracia de Dios. De lo contrario, su paz es una paz falsa. De lo contrario, usted no puede ser un instrumento de Yahvé. Ahí nos quedamos, porque vamos a entrar entonces en la fracción 18, que dice de esta forma: Él les dijo, yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. Palabra del Señor, por a ti, Señor Jesús. Ahora mire la contraposición. Mientras en una habla Nejiyah, ahora en esta habla Shara. Shara, mire cómo dice la terminología, Shara. Que este Shara, como decía, él veía caer a Satanás. Lo veía caer. Y resulta que Lucas, vuelvo y digo, utiliza la acción aramaica hebraica, Shara,
para entonces contrarrestar, es decir, darle peso a lo que él mismo ha averiguado y le empieza a copiar. Acordémonos que Mateo y Juan son los únicos que escuchan a Jesús de viva voz y plasman su evangelio de acuerdo a lo que Jesús les ha enseñado. Lucas y Mateo por parte son espectadores de la gracia de Dios con respecto a unos discípulos directos de ellos, en este caso los otros apóstoles. Entonces a partir de ahí, de esa misma experiencia, ellos van configurando, plasmando la experiencia de Jesús para la comunidad en cuanto al servicio de las distintas iglesias nacientes, llámese iglesia, aquellas comunidades primitivas que estaban evangelizando y que servía a nivel del mundo en ese entonces, del mundo contemporáneo de aquel entonces de nuestro Señor Jesucristo. Esto hace que Lucas coloque la palabra Shara. ¿Y qué quiere decir Shara? Shara quiere decir expulsado, quiere decir que no hace parte de la divinidad, de forma que es expulsado por ser blasfemo, por no tener en sí la misma acción divina de Dios, por tanto no santificarse en Dios, por tanto querer santificarse como él entiende la santidad, mas no como la entiende Dios. Entonces ahí tenemos que poner el punto sobre las IES, como dicen aquí en mi país, para entonces entender que ese Eshera quiere decir expulsarse uno mismo, pero porque no hace parte de la divinidad. ¿Y qué es hacer parte de la divinidad? Simplemente es hacer parte de lo que es la obediencia al Padre. Shera, porque Shera debe parte de la acción de saber escuchar y saber entender. De forma que cuando uno lo mira de esa forma, entonces ahí sí usted entiende lo que es el infierno. ¿Qué es el infierno? No haber escuchado a Dios. ¿Qué es el infierno? No haber obedecido a Dios. Ese es el infierno. ¿En qué consiste el infierno? Pena de daño, pena de sentido y eternidad entre las dos, como dice la acción dogmática. Pena de daño, pena de sentido y eternidad de las dos. Ahora, tenemos que tener en claro que precisamente esto, sobre todo la pena de daño, es la que más infringe, o sea, es la pena por excelencia del infierno. Como diría San Juan Crisóstomo, la pena del fuego del infierno es ciertamente intolerable. Pero aunque imaginemos 1000 infiernos de fuego, nada habríamos adelantado para comprender lo que significa haber perdido la bienaventuranza eterna, ser rechazados por Cristo, oír de Él aquellas palabras: no os conozco, no os conozco. Terrible momento de la acción en cuanto objetiva y subjetiva de lo que es el infierno. De forma que el infierno consiste en eso, en usted no haber obedecido a Dios y por ende no haber escuchado a Dios. De forma que esa es la gran dificultad. Y que si usted aquí se le dificulta hacerle caso a Dios, pues usted en el infierno va a pagar las consecuencias de no haber escuchado y no haber puesto como propósito en su vida escuchar a Dios. Es decir, cumplir los mandamientos, cumplir su voluntad y vivir una vida totalmente en gracia, de acuerdo a la vida en cuanto a la vida sacramental. De forma que, junto con esto, la pena de sentido también consiste principalmente en el tormento del fuego. Es una sentencia dogmática definida. Concilio de León, concilio arelatense. Encima de eso, pues también dentro del símbolo atanasiano y de más estructuras dogmáticas de la iglesia que lo afirma como tal. Es la pena sobre el fuego eterno, el fuego del infierno. De forma que hoy en día hay algunos teólogos que dicen: no, en el infierno no hay fuego. ¿Qué más que usted estar apartado de Dios y vivir constantemente viendo la presencia de Satanás, que fue el que no quiso obedecer a Dios? Ahora usted tiene que ponerse a mirar, a fijarse sobre todo en esta palabra que dice Lucas, Shara, que quiere decir, vuelvo y digo, no hace parte de la divinidad, por tanto él mismo se expulsó por no tener la divinidad en sí. Es decir, la divinidad en sí, ¿qué es lo que hace que tenga la divinidad en sí? La obediencia. ¿Qué es lo que hace que tenga la divinidad en sí? Que usted sepa escuchar a Dios. Por eso Shara quiere decir no saber escuchar, y al mismo tiempo estarse excluyendo él mismo. De forma que el demonio se excluyó él mismo porque no quiso obedecer a Dios. No quiso obedecer a Dios. Ahora, el tormento de los sentidos, como dice la dogmática, así como la bienaventuranza del alma redundará en el cielo sobre los cuerpos gloriosos una felicidad inefable, así en los condenados la magnitud de la miseria que albergará el alma
refluirá sobre el mismo cuerpo en proporción al grado de su condenación. Al grado de su condenación. De forma que es importante nosotros proponernos a escuchar la voz de Dios a través de los mandamientos, de vivir una vida en gracia y de cumplir lo que Él desea para cada uno de nosotros. Esto lo condenó también precisamente el Papa Virgilio contra los errores de Orígenes, que dice de esta forma, es su sentencia dogmática: si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y que en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema, es decir, sea maldito. Ahí nos quedamos porque, para no alargarnos tanto, porque la idea es que seamos conscientes de que algunos piensan, sobre todo los modernistas, los liberales, todos ellos esos teólogos y grupos de teología, liberales, modernistas, heréticos, cismáticos, se pueden llamar así claramente, que afirman que al final de los días los demonios tendrán perdón y Dios, pues, por su infinita misericordia, los llevará a todos al cielo. Téngase atrás, porque Dios es inmutable, es decir, no cambian sus principios. De forma que Dios no cambia sus principios, y como Él no cambia sus principios, pues tampoco cambia en su querer, en su placer, porque entiéndase placer como una palabra positiva en cuanto a la acción espiritual, porque Dios, el mayor placer que usted le puede dar a Dios es usted salvarse, pero la mayor ignominia que usted le puede causar a la divinidad es condenarse, porque Dios lo quiere usted para bien, pero si usted no quiere hacer ese bien, pues hermano, ya usted tendrá las consecuencias relevantes con respecto a su acción determinativa de su propia vida y de su propia existencia. De forma que si usted no quiere el cielo, se lo puede ganar facilito el infierno. Si usted quiere el cielo, hay que lucharlo. Hay que luchar el cielo, porque estamos en un mundo en el cual cada vez más se aparta de Dios, en un mundo en donde lastimosamente hoy la teología, algunos presupuestos denunciados de la teología no colaboran con la salvación de las almas, por el contrario las exponen a la condenación, donde hace parte del famoso racionalismo teológico, el famoso liberalismo y el famoso relativismo moral. Todo puede ser perdonado, ¿cómo no? Todos podemos ir al cielo, ¿cómo no? Dios es misericordioso. Siga con ese cuento que cuando dice, como decía el Padre Pío, que una persona que fue a confesar dice: no, yo no creo en el infierno. Creerás cuando estés allí. De lo contrario, no hay problema, siga su vida, siga pecando, no viva en gracia, aléjese de Dios lo que más pueda, ya usted tendrá su recompensa. Bueno, por el contrario, si quiere usted entrar en el cielo, trabaje, santifíquese, viva los mandamientos, escuche la voz de Dios y cumpla su voluntad. Es la única forma para entrar al reino de los cielos, cumplir perfectamente la voluntad de Dios. De por sí que ahí está en el purgatorio el estado transitivo, en cuanto a que es el estado de la mayor misericordia de Dios, que usted no se condenó, pero tampoco entró de una vez al reino de los cielos, de forma que Dios tuvo misericordia con el pecador, dándole ese lapso de tiempo para que entonces usted tuviera la oportunidad de entrar al reino de los cielos, purificando sus sentidos de forma que al purificarlos glorifique a Dios, sobre todo en especial purificando a aquellos, sobre todo su voluntad, porque usted no quiso hacer la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice la teología dogmática en todo su amplio estudio e investigación. Pidamos entonces a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos libre de la acción de Satanás del maligno, para que no seamos confundidos. A San José, el gran terror de los demonios, que nos libre también de las seducciones de Satanás, para que no nos veamos también confundidos, y a nuestro ángel de la guarda, para que le permitamos que nos siga inspirando, para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Gracias por escuchar su canal Alce el volumen de la tuya fe. Si desea compartirlo con sus seres queridos, demás personas que usted crea que le pueda hacer beneficioso este mensaje, le agradezco que nos pueda ayudar a difundir su canal. Así como si deseas colaborarnos también con la parte de la oración, orando para que este canal sea difundido cada vez más, te agradecemos. A su vez, como también si deseas donarnos algún tipo de ofrenda, lo puedes hacer a través de estas cuentas TNX y David Plata, aquí en Colombia.
O si por el contrario deseas hacer donación a esta cuenta de ahorros de Da Vivienda aquí en Colombia o en el resto del mundo, lo puedes hacer a través de este número de cuenta que te dejamos en pantalla. Dios te bendiga, gracias por tu colaboración, por tus oraciones y gracias si deseas donarnos una ofrenda económica. Que estés muy bien. Dios, San José, te bendigan y Dios Padre esté siempre de tu lado. Acuérdate siempre hacer la voluntad de Dios. Que estés muy bien.